Es esta de hoy, como siempre, la historia de un río y su comarca, grande en su fama, ya que no en su cauce, que ciñe a la ciudad de Burgos y a la vez la divide bajo 8 puentes, desde el de Gasset al de los antiguos peregrinos, llamado de Malatos. Los peregrinos de hoy, ya que no los malatos o enfermos, los que vienen del sur, llegan a la ciudad cruzando el Arlanzón por el puente y el Arco de Santa María, que una vez traspasado da paso a la catedral, testigo de los más ilustres días de la villa. La ciudad y su catedral fueron creciendo al pie de una colina, entre un castillo que les defendía y un río que animaba sus laderas, lo que quiere decir, como lugar y plaza fuerte, en tiempos en que la fuerza de las armas hacía sonar su pesado aldabón en las puertas de castillos y murallas. Más tarde, como tantas otras, también la villa dejó a un lado las armas para medir sus fuerzas en la sorda batalla del comercio. Mas de sus horas y días, de sus diversos avatares y épocas, nadie hará mejor el recuento que su catedral. Gigantesca pirámide, delicada como una joya, tal como la describiera Teófilo Gautier en su viaje por España. Era Castilla entonces un pequeño rincón. Era de castellanos Montes de Oca Mojón, y era de la otra parte Itero el Hondón, y de moros Carazo en aquella sazón. Era toda Castilla tan solo una abadía, mas aun siendo tan pobre, tan poca su valía, nunca de buenos hombres fue Castilla vacía. Tal como fueron ellos, lo sabemos hoy día. Se llamó don Fernando, su buen conde primero, del que no hubo en el mundo parejo caballero. Fue siempre de los moros implacable guerrero, lanzándose contra ellos cual buitre carnicero. Un siglo antes de que Fernán González decidiera la suerte del pequeño condado, un acontecimiento decisivo hacía llegar hasta Burgos gentes, comercio y arte de todas latitudes. En el extremo de España, ya cerca de donde Europa acaba, se había descubierto el sepulcro del apóstol Santiago. Y desde entonces, los caminos de Burgos fueron tomando auge creciente, acogiendo gente de paso venida de Europa por la ruta de Bayona o aquella otra que desde Nájera llegaba para unirse aquí y seguir juntas el viaje hasta la ciudad del apóstol de España. Todas las lenguas civilizadas se escuchaban aquí, 100 distintos rumores de pasos y de cánticos de peregrinos medievales que llenaban los caminos y campos, cruceros y arboledas. Venían ricos y pobres, señores y vasallos, pecheros y prelados, con la humilde vieira como una flor marinera sobre el pecho, desde la lejana Polonia, desde Maguncia, desde la alta Aquisgrán, de Italia y de Inglaterra. Y sobre todo, venían desde la Francia vecina, del mismo París, sobre los tejados de cuya calle de Santiago cantaron presurosos los prepotentes gallos carolingios, puesto que allí empezaba también aquel otro camino de Santiago que pinta la Vía Láctea por la nebulosa de los cielos. De todas partes, añade Gómez de la Serna, llegaban, pues era tal la fama del apóstol que en la noche de la Alta Edad Media, hasta los piratas normandos cuando llegaban abajo del mar británico, sabían, para bien y para mal, ya que alternaban la fe con el pillaje, dónde estaba aquella tierra lejana y misteriosa que guardaba la primitiva tumba de Ira Flavia. Así cruzaban los peregrinos ya cercanos a Burgos
campos y villas que, según la fe, el rigor de la estación, el ímpetu o los años, cada cual acertaba a ver a su manera. Unos solo veían tierras y gentes poco amigas. Otros, en cambio, como el autor de la primera guía del Camino, un país lleno de riquezas, donde el oro y la plata afloraban y en el que la hierba crecía abundante, pasto feliz de rebaños numerosos. Tierra, en fin, para que nada le faltara, abundante en vino y pan, carne y pescados, miel y leche en abundancia. A la nueva ciudad, y por sus nuevos puentes, vienen hoy, ya que no los antiguos peregrinos, la industria actual, y con ella, el comercio. Entonces, como hoy, la economía y la política corrían como las dos riberas de nuestro río paralelas al arte, y si los banqueros del Consulado del Mar y la Universidad de Mercaderes sembraron la provincia de capillas y palacios, también el comercio de hoy ha dejado en la capital huella de su paso. Mas por encima de empresas y tratados, las dos orillas del Arlanzón, en el perenne río de la historia, son el conde Fernán González y, sobre todo, el Cid, el del semblante dolorido, camino del destierro con los mejores de los suyos. Los que conmigo vengan de Dios tengan buen pago. También con los que restan me sentiré obligado. Dijo luego Álvar Fáñez, que era su primo hermano: con vos iremos, Cid, por yermos y poblados. Venderemos por vos todos nuestros ganados. Disponed de lo nuestro, armas, trigos, caballos. Siempre de vos seremos amigos y vasallos. Lo que Álvar Fáñez dijo, los demás aceptaron. El Cid se lo agradece cuanto fue razonado. Dejaron pues Villar a Burgos caminando, dejando atrás palacios, yermos desheredados. Nuestro Cid Rodrigo Díaz hasta Burgos llegó. Llevó a Santa María 60 con pendón. Por verle con los suyos la gente se asomó. Todos igual decían, una misma razón: gran vasallo sería de tener buen señor. Toda catedral, escribe por su parte Azorín, es un compendio de historia de las artes. ¿Y con las artes? Está aquí el espíritu de España envuelto en una luz que va variando con la progresión del día, envuelto en mil ruidos especiales. Llega un momento, en estas horas de soledad en sus naves, en que perdemos toda noción del tiempo. Encontramos en su recinto la pintura, la escultura, el arte de la plata a martillo, el arte
arte del hierro forjado, la arquitectura, la música cuando el órgano suena, el canto, la oratoria cuando desde el púlpito se nos alecciona o se nos culmina, la esencia de España, el recuerdo de los hombres que la hicieron, se condensa en estas naves oscuras hoy, cargadas de silencio. Admitirlo querían, invitarlo no osaban. El rey Saben le tiene muy grande y fuerte saña. Aun antes que la noche, llegó a Burgos su carta, ordenando que al Cid nadie le dé posada. Al que tal se atreviese, de muerte amenazaba. Muy gran dolor sentían las gentes tan cristianas. Escóndense del Cid sin osar decir nada. Y el Cid, que ya del rey no esperaba la gracia, salió presto de Burgos con toda su mesnada. Al paso quedo del Arlanzón va el paso apresurado de Rodrigo, a través de los campos solemnes de la historia, dejando atrás el solar que aún hoy lleva su nombre y donde es tradición que estuvo su casa. En su recuerdo van Santa Gadea, donde exigiera un día al rey su juramento. Los muros donde siglo y medio más tarde comenzaría a alzarse la catedral. Y el recuerdo de un río que, naciendo a 6 leguas de la villa, al cruzar Arlanzón, tomó prestado el nombre para seguir adelante su camino. El Cid marchó, pero el río se renueva cada día. Aquí está como siempre ancho en Burgos, con islas y riberas bien pobladas de márgenes y gente. Buen río ciudadano, cuyo encanto es lo ameno de su cauce. Cauce de paso y riberas de paseo. En lo alto la verde bóveda de chopos, olmos y acacias resalta sobre el suave gris del cielo. En el Arlanzón, dice Azorín, el ánimo en un instante se desenvuelve libre. En el aire sutil de Burgos, bajo su azul limpio de nubes, ante su catedral, el paisaje nos invita a meditar. Podemos afinar las percepciones. Siendo el conde Fernando de Castilla señor, alzó a Dios las manos y rogó al Criador: Señor, dame tu ayuda, pues soy gran pecador, que yo saque a Castilla de su antiguo dolor. Tú lo sabes, Señor, qué vida soportamos. No nos quieres oír pese a que te llamamos. No sabemos con queja qué consejo sigamos. Señor, grandes y chicos, tu merced esperamos. Siglos más tarde, otro gran burgalés, el empecinado, no obtuvo tal merced. Un monumento en Burgos perpetúa, ya que no aquella vida, al menos su memoria. Sobre la economía de Burgos, siglos atrás, dice el marqués de la Ensenada en su famoso informe: esta ciudad es pobre. Aquí no hay industria, ni minas, ni salinas. Pocos talleres y alguna que otra fábrica. Azorín le responde 100 años más tarde: Burgos es una ciudad intelectual. La ciudad donde se publica la primera edición de la Celestina. Es tan de España como de Europa. A Burgos venían y vienen para adelantar en el castellano
estudiantes de Francia, antes que a ninguna otra ciudad española. Y por si fuera poco, el santo patrono de la ciudad es un francés, San Lesmes, que está sobre su tumba con un libro en las manos. Hoy Burgos suena en el mapa económico de España a través del renombre que le trajo un día un páramo, el de La Lora, famoso por un tiempo para la mayoría de los españoles. Mas quizás no para todos. Quizás más allá de estos muros que ahora vemos. Nombre más, día menos, cuenten poco, ya que nos hallamos ante la muy ilustre Cartuja de Miraflores. Rumor de vida en sus alrededores, labor, rezo y silencio de muros para adentro. En su interior, más allá del arte de Siloé, la muerte ha ido dejando memoria de su paso en el millar de monjes enterrados a pocos pasos de aquí, en el jardín vacío de un viejo cementerio. Ellos son cimiento de este templo, capilla y túmulo a la vez, alzado por quien llegó a ser reina precisamente por la muerte temprana de sus padres y hermano. El mármol, la madera, el primer oro traído por Colón de las Indias recién descubiertas componen bajo estos arcos como una apoteosis de la muerte donde no llega el eco de la vida, triunfo a veces anónimo en el enterramiento de los frailes y otras magnífico en el sutil ornamento de las tumbas. Este carácter de lugar de tránsito para el más allá, o más allá cercano, arrebatado cada día al tiempo, fue siempre nota predominante al juzgar a la Cartuja que no tiene campanario, porque no vive hacia afuera, sino hacia su interior, ni otro adorno que el que le proporcionan los blasones que se colocaban sobre el paño mortuorio de los reyes. Es así como, a orillas del Arlanzón, entre los bosques del Parque de la Quinta, se alza en pie este templo, morada del silencio, promesa de un rey que acostumbraba a cazar en sus alrededores en el tiempo que le permitía el gobierno diario de una corte incipiente. Vida y obra no alcanzadas por otros, como el hermano de Isabel la Católica, o realizada en el esplendor de un arte, como en esta imagen de San Bruno. En la antigua corte, hoy capital, la vida sigue paseo arriba, río abajo, a lo largo y a través de sus 8 puentes que lo salvan, desde el del Capiscol, que siente sobre sí cada día cruzar el tren francés, hasta el de los ingleses, que lleva a las gentes de Burgos, como al Cid, a la conquista del Mediterráneo. Para los que gustan de pasear a la caída de la tarde o al amparo del sol en los días más fuertes del verano, Burgos, ciudad que ama las flores y los árboles, siempre ofreció, desde sus días más remotos, paseos y alamedas por donde templar ánimos y hacer cómputo calmo de glorias o reveses. Hace 2 siglos nació su paseo del Espolón, al que un general francés, quién sabe si celoso o por aliviar el recuerdo de su paso, opuso el Espoloncillo,
hermano menor y paralelo. A la pugna amable de los dos vinieron a unirse otros, como el de la isla, el empecinado o el parral, que depende del monasterio de las Huelgas. El monasterio de las Huelgas deja Burgos atrás el Arlanzón, frente a muros que en su tiempo fueron el mayor dominio territorial concedido a una mujer de su época. Era tal la importancia de la abadesa de las Huelgas que un día un cardenal en Roma aseguraba que si el Papa tuviera que casar, solo hallaría mujer de su categoría en la abadesa señora de las Huelgas. Pues su importancia, tanto en lo material como en la vida del espíritu, fue tanta que se extendía a proveer capellanías y beneficios, conceder licencias para decir misa, confesar, predicar, instruir expedientes matrimoniales, gozar de independencia en lo civil y recibir tributo sobre el grano y otros productos que en Burgos se vendían. Se comprende que no fuera bien vista de sus contemporáneos y mucho menos aún de las mujeres. Los abades del Císter y los jueces de Burgos pleitearon contra ella, pero papas de Roma y reyes españoles, hombres también, le confirmaron su autoridad, que solo acabó echando por tierra a otro papa, aunque ya en el siglo XIX. Hoy, las Huelgas, más allá de su leyenda pintoresca, es a la vez museo de telas y panteón real, donde el románico y el mudéjar campean y donde, por paradoja, lo refinado está en los enterramientos y lo austero en el tejido milenario de sus cojines, pendones y banderas. Y como el Arlanzón, río somero al decir de Azorín, llega el momento de despedirnos de Burgos con su prosa. De esta ciudad moderna donde nuestros sentimientos se concretan, se aguzan, se definen. En Burgos el tiempo no pasa. Son siempre iguales las acciones y los hombres. Aquí el arte es como un cauce no somero, sino sombra de un río que acaba como el día entre las dos más grandes razones de vivir y sentir. Dos orillas que son el misterio y el deseo.